El viento azotaba los pinos con un silbido que parecía un lamento. La lluvia caía en ráfagas violentas, transformando el sendero de tierra en un río de barro resbaladizo. Isabela Ramírez, con el vestido empapado y la leña apretada contra el pecho, luchaba por no caer. El trueno retumbó en lo alto de la Sierra Madre, y el relámpago iluminó por un instante su rostro desencajado por el miedo. Dio un paso en falso cerca del arroyo. La tierra cedió y su cuerpo rodó cuesta abajo. El golpe contra una roca le arrancó el aire. Sintió el agua helada cubriéndole la piel y la oscuridad acercándose, mientras su mente repetía el mismo pensamiento aterrador. Moriría sola, en la misma tierra que había jurado proteger. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El silencio posterior a la tormenta fue casi irreal. Solo el murmullo del arroyo rompía la quietud, mezclándose con el sonido apagado de la respiración entrecortada de Isabela. Su cuerpo yacía tendido entre raíces y piedras, inmóvil salvo por un leve temblor. La sierra parecía observarla, indiferente, como lo había hecho con tantos otros que habían osado caminar sus senderos. Pero esa noche no estaba sola. A pocos pasos, entre la penumbra y los árboles mojados, un hombre la contemplaba. Su silueta era firme a pesar de la herida en su costado. Llevaba el cabello oscuro recogido con una cinta de cuero, y la pintura deslavada en su rostro delataba su origen. Era Apache. Nantán, guerrero marcado por batallas y pérdidas, había llegado a ese lugar buscando refugio tras escapar de un enfrentamiento con forajidos. Cuando vio a la mujer caída, su primer impulso fue apartar la mirada. Los suyos habían aprendido que ayudar a un colono era firmar la propia sentencia de muerte. Pero en la forma en que Isabela intentaba respirar, luchando por no ceder al desmayo, reconoció la misma obstinación que lo había mantenido con vida en tantas batallas. El instinto venció a la desconfianza. Se acercó con cautela, agachándose para examinarla. Su frente estaba cubierta de barro y sangre seca. Tocó con suavidad su cuello. El pulso débil aún resistía. Con un gesto rápido, desgarró un trozo de su propia manta y detuvo el sangrado de la frente. Luego, con un esfuerzo que le hizo crujir la herida en su abdomen, la cargó en brazos. El camino hasta la cabaña de troncos que usaba como refugio fue lento y arduo. Cada paso era un recordatorio del peso de su decisión. Un apache cargando a una mujer mexicana. Si alguien lo descubría, ambos serían condenados. Pero la sierra estaba desierta, cubierta por la neblina, como si los espíritus ancestrales hubieran sellado un pacto de silencio. Dentro de la cabaña, el fuego aún ardía débil en la chimenea. Nantán depositó a Isabela sobre un catre improvisado y comenzó a preparar una mezcla de hierbas secas que llevaba en una bolsa de cuero. El olor amargo llenó el aire, impregnando el ambiente de tierra y savia. Con paciencia, limpió las heridas de la mujer, murmurando palabras en su lengua natal, no tanto para ella, sino para sí mismo, como si pidiera permiso al Gran Espíritu por lo que estaba haciendo. Horas después, Isabela abrió los ojos por un instante. La visión borrosa le mostró un rostro desconocido, oscuro y severo, marcado por líneas de pintura desleída. Intentó incorporarse, pero la fiebre y el cansancio la devolvieron al lecho. Antes de caer otra vez en la inconsciencia, distinguió el brillo de unos ojos que no expresaban odio, sino algo más cercano a la inquietud y a la responsabilidad. El amanecer encontró la montaña cubierta de bruma. Isabela, aún débil, escuchó el crepitar del fuego y el sonido metálico de un cuchillo afilándose. Intentó moverse y el catre crujió bajo su peso. Nantán giró la cabeza. Sus ojos se cruzaron por primera vez con claridad. Ella quiso hablar, pero solo un hilo de voz temblorosa salió de su garganta. ¿Dónde estoy? El apache no respondió de inmediato.
Su silencio era pesado, como si cada palabra costara demasiado. Finalmente, pronunció con acento áspero: «Viva». Isabela tragó saliva. Nunca había estado tan cerca de un apache, y mucho menos en deuda con uno. La desconfianza y la gratitud luchaban dentro de ella como dos corrientes contrarias. Mientras tanto, Nantan sabía que aquel solo era el comienzo de un camino incierto. En las montañas no había coincidencias. Cada encuentro era una prueba. Había salvado a una mujer que pertenecía al mundo que le arrebataba tierras y familia, y ese gesto podía cambiarlo todo. La sierra guardaba sus secretos, pero el destino ya había tejido un nuevo hilo. Y en ese hilo, Isabela y Nantan estaban unidos, aunque ninguno de los dos pudiera aún comprender hasta dónde los llevaría esa unión. La montaña silenciosa, testigo implacable, había presenciado el primer acto de un drama que apenas comenzaba, y mientras la bruma se alzaba entre los árboles, un presentimiento oscuro recorría el corazón de Nantan. No eran los últimos ojos que vigilarían aquel rancho. El primer rayo de sol atravesó la rendija del techo de la cabaña, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire húmedo. El silencio era tan denso que cada crujido de la madera parecía un eco de la montaña. Isabela despertó lentamente, con la boca seca y el cuerpo dolorido. Durante un instante no supo dónde estaba. El techo bajo de troncos y el olor a humo y hierbas la confundieron. Entonces recordó la caída, el frío del río, el rostro pintado que había visto antes de perder el sentido. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la sien la obligó a recostarse de nuevo. En un rincón, sentado sobre un banco tosco de madera, Nantan afilaba un cuchillo con movimientos firmes y silenciosos. No apartó la vista de la hoja hasta que percibió el movimiento de Isabela. Sus ojos oscuros se encontraron de nuevo, esta vez con más claridad que la noche anterior. «¿Quién eres?», preguntó ella en un susurro ronco. El apache guardó silencio unos segundos, como si calibrara el peso de cada palabra. Finalmente respondió con un acento marcado pero entendible: «Nantan». El nombre flotó en el aire como una declaración seca, sin explicaciones. Isabela lo repitió mentalmente, tratando de memorizarlo, de darle forma en un idioma que no era del todo suyo. El silencio regresó, cargado de tensión. Ella sabía que debía sentir miedo. Toda su vida había escuchado historias terribles sobre los apaches, sobre su ferocidad y su desconfianza hacia los colonos. Pero allí, frente a ese hombre que había curado sus heridas, lo único que percibía era una calma extraña, peligrosa y, al mismo tiempo, protectora. Con esfuerzo, Nantan se levantó. Su herida en el costado aún le dolía, pero la disimulaba con la misma disciplina que había aprendido desde niño. Se acercó a la chimenea y revolvió el contenido de un cuenco que burbujeaba lentamente. El aroma amargo de las hierbas llenó la cabaña. Tomó una taza de barro y la llevó hasta Isabela. «Bebe», dijo con tono firme. Ella dudó un instante. ¿Y si era veneno? ¿Y si era una trampa? Pero la mirada de Nantan no tenía rastro de engaño, solo la impaciencia de quien no quería discutir. Isabela aceptó el cuenco y bebió a sorbos pequeños. El líquido caliente le quemó la garganta, pero a los pocos segundos una sensación de alivio le recorrió el cuerpo. «Gracias», murmuró. Nantan asintió apenas, sin palabras. Luego volvió a su rincón y retomó su tarea, como si su deber terminara en mantenerla con vida. Nada más. El día transcurrió con lentitud. Afuera, la montaña recuperaba su calma tras la tormenta. El canto de los pájaros resonaba entre los pinos y el río corría con fuerza, arrastrando ramas y hojas. Desde la ventana, Isabela observaba el paisaje y se preguntaba si alguien del pueblo notaría su ausencia. La idea de que podían estar buscándola la tranquilizaba y la inquietaba a la vez. ¿Qué dirían si descubrían que un apache la había salvado? Cerró los ojos y, casi sin darse cuenta, recordó la última noche con su esposo.
Recordó la emboscada de los forajidos, el disparo, la sangre en la tierra y la soledad que la había acompañado desde entonces. Una lágrima le rodó por la mejilla. Se la limpió rápido, como si temiera que Nantán la hubiera visto. Pero él ya la observaba. No dijo nada. Solo la miró con esa quietud que podía ser compasión o simple costumbre de callar. Al caer la tarde, Nantán salió de la cabaña para revisar los alrededores. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Caminó despacio entre los árboles húmedos, fijándose en cada rama rota, en cada huella sobre el barro. A unos metros del arroyo, descubrió marcas frescas, botas, no mocasines. Eran rastros de hombres blancos, forajidos. Regresó a la cabaña con el ceño fruncido. Isabela lo notó en su semblante endurecido. «¿Qué pasa?», preguntó. Nantán señaló con un gesto brusco hacia el bosque. «Hombres. Cerca». El corazón de Isabela dio un vuelco. Recordó los rumores en el pueblo, bandidos que saqueaban ranchos y desaparecían sin dejar rastro. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Nos vieron?» «No. Aún». La voz de Nantán era grave, como un trueno contenido. Ella comprendió entonces que su refugio no era seguro, que la montaña no solo albergaba espíritus antiguos, sino también amenazas humanas. La noche cayó de nuevo. La cabaña se llenó del resplandor naranja del fuego. Isabela, todavía débil, se acomodó en el catre mientras Nantán se mantenía en vela, cuchillo en mano, escuchando cada crujido del bosque. Afuera, el ulular de un búho se mezclaba con el susurro inquietante del viento. Isabela lo observó desde la penumbra. Aquel hombre era una contradicción viviente, enemigo y salvador, extraño y guardián. No sabía si podía confiar en él, pero algo dentro de ella, una voz pequeña y persistente, le decía que no estaba sola por primera vez en mucho tiempo. Antes de cerrar los ojos, se permitió una pregunta que no se atrevió a pronunciar en voz alta. ¿Por qué un apache arriesgaría tanto por salvarla? Esa misma noche, más allá de la colina, 3 sombras se movían entre los árboles. Hombres con sombreros bajos y pañuelos en el rostro observaban la ladera donde descansaba la cabaña. Uno de ellos escupió al suelo y murmuró: «Mañana sabremos si esta tierra tiene dueño». El eco de sus pasos se perdió en la oscuridad, dejando tras de sí la promesa de un peligro inminente. En la cabaña, Nantán abrió los ojos de golpe. Algo en el silencio del bosque lo había alertado. Ajustó el cuchillo en su cinturón y, sin hacer ruido, se acercó a la puerta. El fuego iluminó su perfil endurecido, mientras murmuraba en su lengua natal una advertencia que Isabela no entendió, pero que sintió en el aire como un presagio. La verdadera prueba estaba por comenzar. El alba llegó teñida de un tono grisáceo, como si la montaña misma presintiera que algo oscuro se acercaba. La lluvia de los días pasados había dejado la tierra blanda, marcada por huellas que hablaban más que cualquier palabra. Nantán, con el rostro serio y la herida aún fresca en el costado, salió de la cabaña antes de que Isabela abriera los ojos. Su instinto lo había mantenido con vida demasiadas veces, y aquella mañana ese mismo instinto le gritaba que la calma era solo un disfraz. El aire olía a tierra húmeda y resina. El silencio era pesado, interrumpido solo por el rumor del río cercano. Nantán se inclinó junto al barro del sendero y tocó una marca profunda. No era de mocasín ni de sandalia rarámuri, sino de bota. Más adelante, encontró la misma huella repetida en varias direcciones. Eran al menos 3 hombres, moviéndose con paso rápido, sin esfuerzo por ocultarse. Cuando regresó a la cabaña, Isabela estaba sentada en el catre, con el cabello aún húmedo por el sueño y la expresión de alguien que despierta de una pesadilla. Lo miró entrar con inquietud. «¿Qué has visto?», preguntó, percibiendo la tensión en sus hombros. Nantán dejó un ramo de hierbas sobre la mesa y respondió con pocas palabras: «Botas, hombres, cerca».
Isabela se llevó una mano al pecho. No era la primera vez que escuchaba hablar de forajidos. Los rumores en el pueblo habían sido constantes, pero siempre había querido creer que su rancho estaba demasiado apartado para llamar la atención. Ahora comprendía que no había refugio seguro. ¿Son apaches?, se atrevió a preguntar. La mirada de Nantán fue cortante. Number blancos. Buscan algo. La voz seca de aquel hombre no dejaba espacio para la duda. Ella tragó saliva, sintiendo que el corazón le golpeaba en la garganta. A media mañana, Isabela insistió en salir al exterior. Necesitaba comprobar con sus propios ojos lo que él había visto. Avanzaron juntos hasta la orilla del río. El agua bajaba rápida y helada, arrastrando troncos y hojas. Allí, en la arena húmeda, se distinguían claramente las huellas de botas grandes, algunas aún frescas. Isabela se inclinó y pasó los dedos por una de ellas. El barro frío se pegó a su piel y le provocó un escalofrío. «No parecen huellas de campesinos», dijo con voz baja. «Number», Nantan señaló hacia el este. «Hombres de armas». El silencio que siguió fue insoportable. El viento arrastró el sonido de ramas quebrándose en la distancia, y por un momento, Isabela creyó ver una sombra moverse entre los árboles. Se llevó instintivamente la mano al pecho, buscando la cruz de madera que siempre llevaba colgada. Al regresar a la cabaña, Nantán comenzó a preparar trampas rudimentarias alrededor del perímetro. Ramas afiladas enterradas bajo hojas secas, campanas oxidadas colgadas de cuerdas que sonarían si alguien se acercaba demasiado. Isabela lo observaba en silencio, comprendiendo que aquellos gestos no eran de agresión, sino de supervivencia. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de pronto, incapaz de guardar por más tiempo la duda. Nantán se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia ella y respondió. «Porque vivo aquí, porque tú también». La sencillez de la respuesta la desconcertó. No era un juramento, ni una promesa, pero tenía el peso de algo verdadero. La tarde cayó con un sol rojizo que teñía de sangre las montañas. Isabela encendió una lámpara de aceite mientras Nantán terminaba de cortar leña. Dentro de la cabaña, el ambiente estaba cargado de humo y del olor amargo de las infusiones. Ella intentó entablar conversación usando frases sencillas en español. Nantán la escuchaba con atención, asimilando cada palabra. De vez en cuando, respondía con gestos o con términos en su lengua apache. El intercambio era torpe, pero suficiente para comprender lo esencial. Hambre, cansancio, peligro, vida. «¿Tu nombre? ¿Nantán?», preguntó ella, señalando su pecho. Él asintió. Luego, con un gesto pausado, señaló el de ella. «Isabela». Sonrió con timidez al escucharla pronunciarlo en voz alta, como si al repetir su nombre confirmara su presencia en aquel lugar hostil. Esa misma noche, cuando Isabela ya se acomodaba para dormir, un ruido seco la hizo sobresaltarse. Nantán ya estaba de pie, cuchillo en mano, los músculos tensos como cuerdas. El sonido venía del exterior, cerca de la cerca improvisada que rodeaba el huerto. Se acercaron con cautela hasta la ventana. Afuera, bajo la luz plateada de la luna, se distinguía una figura agachada. Un hombre, con sombrero bajo y pañuelo en el rostro, revisaba el terreno con movimientos rápidos. Otro apareció detrás, cargando algo parecido a una antorcha apagada. Isabela contuvo la respiración. Nantán posó un dedo sobre sus labios, ordenándole silencio. El intruso levantó la cabeza por un instante, como si hubiera sentido la mirada desde dentro de la cabaña. Luego, con un gesto a su compañero, ambos se internaron en la oscuridad del bosque. El silencio regresó, pero no era alivio, era la certeza de una amenaza latente. De regreso en la cabaña, Isabela se dejó caer en el catre con las manos temblorosas. «Van a volver», susurró. Nantán no lo negó. Solo se sentó junto al fuego, con la daga aún en la mano, y respondió. «Sí, y no solos». La llama titiló,
proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. En el rostro de Isabela se mezclaban el miedo y una chispa de resolución que nunca había sentido antes. Comprendía que el rancho ya no era un refugio, sino un objetivo. Nantán, con los ojos fijos en el fuego, lo sabía también. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos entendieron que aquella alianza forzada por el azar apenas comenzaba. En lo profundo del bosque, los forajidos discutían en voz baja, marcando con cuchillos los troncos de los árboles para señalar su camino. Uno de ellos murmuró: «Mañana la prenderemos fuego, que aprendan quién manda en estas tierras». Las chispas de un cigarro encendido se apagaron en la oscuridad, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. El sol de la mañana iluminaba la ladera con una luz engañosamente tranquila. Tras la noche de vigilancia, Isabela apenas había dormido. Sus pensamientos giraban en círculos: las huellas de botas, los hombres en la oscuridad, el cuchicheo de amenazas que aún resonaba en su memoria. Pero había algo más que la inquietaba. Debía bajar al pueblo. Su rancho estaba aislado, sí, pero su vida dependía de los intercambios que hacía cada mes. No podía fingir que nada había cambiado. Cuando le comunicó su intención a Nantán, él negó con la cabeza con un gesto seco. «Peligro», dijo, cruzando los brazos. «Más peligro es que crean que he desaparecido», respondió Isabela, con firmeza inesperada. Él la miró durante un largo rato, hasta que sus ojos parecieron suavizarse, aunque no del todo. Finalmente se limitó a decir: «Voy contigo». El camino hasta el pueblo se extendía entre pinos y senderos empinados. Nantán caminaba unos pasos por detrás, observando cada rama rota, cada movimiento entre los arbustos. Isabela, aunque acostumbrada al trayecto, sentía que aquel día el bosque estaba distinto, como si ocultara presencias invisibles. Al llegar a la plaza polvorienta, los pocos vecinos presentes los miraron con recelo. Isabela notó las miradas y comprendió que su compañía no pasaba desapercibida. Apretó el paso hasta la tienda del viejo don Laureano, que siempre le vendía sal y aceite. «Señora Ramírez», la saludó el tendero, con una sonrisa que se borró al ver a Nantán a su lado. «¿Quién es este hombre?» «Un conocido que me ayuda en el rancho», respondió ella sin titubear. El murmullo en el lugar creció. 2 mujeres se persignaron, apartando la vista. Un joven ganadero susurró en voz baja: «Es Apache». La noticia se propagó rápido. Antes de que Isabela terminara sus compras, 3 hombres del pueblo se acercaron. Uno de ellos, Rodríguez, era el mayor, con bigote espeso y mirada desconfiada. «Señora», dijo, ajustándose el sombrero, «no es prudente andar con esa gente. Usted sabe lo que dicen, rondan los caminos, asaltan viajeros». Isabela sintió un nudo en la garganta. Durante años había escuchado esas mismas palabras, y sin embargo la experiencia de los últimos días le había mostrado otra verdad. «Él me salvó la vida», contestó, con la voz firme. Los hombres se miraron entre sí. Uno escupió al suelo. «No confunda un gesto con un cambio de sangre», replicó Rodríguez. «Hoy la ayuda, mañana la traiciona». Nantán observaba en silencio, con la mandíbula apretada. No entendía todas las palabras, pero comprendía el tono, la hostilidad. Su mano descansaba sobre el mango del cuchillo, aunque no lo desenvainó. Isabela sabía que debía calmar las aguas antes de que la tensión se volviera insostenible. «No quiero problemas», dijo. «Solo vine por provisiones». Rodríguez no insistió más, pero sus ojos dejaron clara la desconfianza. Cuando se alejaron, Isabela notó que varios niños los observaban con curiosidad. Una niña pequeña, con trenzas negras, se acercó lo suficiente para sonreírle a Nantán. Él la miró serio, pero levantó la mano en un saludo tímido. La madre de la niña la apartó bruscamente, como si hubiera tocado un animal salvaje. De regreso al rancho, el silencio entre ambos era espeso. Isabela, con el rostro endurecido,
rompió finalmente la quietud. Ellos creen que eres un enemigo. Nantán respondió sin girar la cabeza. Siempre. Pero yo sé lo que hiciste, insistió ella. No puedo olvidar que me salvaste. Él la miró por un instante, y en sus ojos oscuros se asomó algo parecido a gratitud, aunque enseguida lo ocultó. Al llegar al rancho, el aire estaba cargado con un olor extraño. Humo. Isabela corrió hacia el establo, pero no había fuego, solo restos de cenizas apagadas en la tierra. Alguien había encendido una hoguera cerca de la cerca, a propósito, como advertencia. Nantán se agachó y recogió un trozo de carbón aún fresco. Lo olió y murmuró en su lengua natal palabras que Isabela no entendió, pero que le helaron la sangre. «¿Qué significa?», preguntó. «Vendrán», respondió él, mirando hacia la colina. «Quieren miedo». El corazón de Isabela latía con fuerza. El eco de las palabras de Rodríguez resonaba en su cabeza. Hoy la ayuda, mañana la traiciona. Pero allí, frente al carbón y las huellas en el barro, comprendió que la verdadera amenaza no venía de Nantán, sino de otros hombres. Esa noche, el rancho quedó en silencio. Isabela encendió una vela y se sentó junto al fuego, mirando las llamas mientras Nantán vigilaba desde la puerta. Sabía que las próximas horas serían decisivas. O confiaba en aquel guerrero que el destino había puesto en su camino, o sucumbía al miedo que el pueblo le había enseñado a cultivar. El viento sopló fuerte, haciendo crujir las paredes de la cabaña. En algún lugar de la montaña, un lobo aulló. Nantán apretó el cuchillo y dijo con voz baja: «Mañana, fuego». Isabela cerró los ojos. No sabía si esa palabra era advertencia o presagio, pero sí entendía que la calma había terminado. Y aunque el miedo la invadía, también sentía una chispa de determinación crecer dentro de sí. En la distancia, ocultos en la oscuridad, los forajidos preparaban antorchas y revisaban sus armas. El líder, un hombre alto con cicatriz en la mejilla, sonrió con crueldad. «Al amanecer», ordenó, «ese rancho será ceniza». Las brasas brillaron en la noche como ojos de serpiente, presagiando la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. La madrugada se levantó con un silencio extraño, como si los pájaros se hubieran negado a cantar. El aire olía a humo, aunque ningún fuego se veía todavía en el horizonte. Isabela se incorporó del catre con el corazón acelerado. El presentimiento de la noche anterior se transformaba en certeza. Afuera, Nantán ya estaba de pie, revisando su cuchillo y observando la colina con ojos tensos. «Vendrán», murmuró, sin apartar la vista del horizonte. Isabela asintió. No había necesidad de más palabras. Desde que lo conocía, había aprendido a leer en su voz breve y en sus gestos lo que no podía explicar en frases largas. El peligro estaba cerca, y no podían ignorarlo. La primera señal llegó con el crujido de ramas en la ladera. Nantán levantó la mano para que guardara silencio. Desde la ventana, Isabela distinguió dos siluetas moviéndose entre los árboles, llevando antorchas apagadas. No se acercaron del todo, solo se detuvieron a unos metros del rancho, observando en silencio, como lobos midiendo a su presa. Cuando desaparecieron, el miedo de Isabela se transformó en rabia. No podía seguir esperando a que la devoraran. «Quieren que tenga miedo», dijo, con los ojos brillantes. «No lo tendrán». Nantán la miró fijamente. Luego se inclinó sobre la mesa y con un gesto le mostró cómo reforzar la puerta con tablas cruzadas. Ambos trabajaron en silencio, cada martillazo resonando como un desafío. Durante el día, levantaron trampas alrededor del rancho. Nantán enterró estacas afiladas bajo hojas secas, preparó lazos de cuerda y colgó pequeñas campanas oxidadas en ramas bajas para que sonaran al menor movimiento. Isabela, con manos firmes, ayudó en todo. Ya no era la mujer que temblaba ante cada ruido. El miedo la había endurecido, forjando dentro de ella una voluntad nueva. Al terminar,
Se detuvo a observar el trabajo. El rancho se había transformado en una fortaleza improvisada. Nunca pensé que llegaría a esto, confesó en voz baja. La tierra siempre pide sangre, respondió Nantán con la mirada perdida en el horizonte. Las palabras la estremecieron. Al caer la tarde, se refugiaron en la cabaña. Isabela preparó un caldo ligero con las últimas verduras, pero apenas pudo probar bocado. La tensión le cerraba el estómago. Mientras tanto, Nantán revisaba sus armas. Un arco con pocas flechas, su cuchillo y un hacha de guerra desgastada. ¿Y si vienen más de los que podemos enfrentar?, preguntó ella, temblando por primera vez en el día. Nantán no respondió de inmediato. Encendió la pipa que llevaba siempre en su bolsa de cuero, y tras una calada lenta, dijo: «Se lucha, o se muere». La crudeza de la respuesta no era consuelo, pero era verdad. La noche descendió con un cielo despejado. La luna iluminaba los campos, dejando el rancho expuesto como una mancha clara en medio de la oscuridad. Isabela no podía conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro, con el rifle de su difunto esposo en las manos. Recordaba las historias de su abuela. Cuando la tierra quería probar a alguien, enviaba fuego primero. De pronto, un resplandor anaranjado iluminó la colina. El primer fuego se alzó en el establo, donde guardaban poca leña. Isabela corrió, pero Nantán la detuvo con un brazo. «Trampa», advirtió. Tenía razón. Entre las llamas, 3 figuras se movían con rapidez, lanzando risas apagadas. Uno de ellos encendía otra antorcha. Isabela levantó el rifle, pero sus manos temblaban. Nantán se colocó detrás de ella, posando su mano sobre la suya, guiando el arma. «Respira, lento. Ahora». El disparo retumbó en la montaña. La bala no mató a nadie, pero sí hizo que los hombres soltaran las antorchas y huyeran entre los árboles. El eco del disparo resonó como un aviso. No serían víctimas fáciles. El fuego del establo fue contenido con cubos de agua. Mientras las brasas se apagaban, Isabela sintió cómo las lágrimas le caían por las mejillas, no de miedo, sino de rabia. Se arrodilló en la tierra, respirando entrecortado. «Quemaron mi casa una vez, cuando mataron a mi esposo», susurró. «No lo permitiré de nuevo». Nantán se agachó a su lado, la miró en silencio y tras un momento sacó de su bolsa un pequeño amuleto de madera tallada. Lo puso en sus manos y dijo: «Fuerza, para quien no huye». Ella cerró los dedos sobre el objeto, sintiendo el calor de la madera. No era solo un talismán, era un pacto. La madrugada volvió a envolverlos en silencio. Ambos permanecieron despiertos, vigilando. El humo aún flotaba en el aire, y los restos de cenizas humeaban cerca del establo. La tensión se había transformado en un lazo extraño entre los dos, una alianza nacida en la adversidad. Isabela sabía que al amanecer no solo enfrentarían nuevos ataques, sino también las dudas del pueblo, que los señalaría como traidores o locos. Nantán, por su parte, comprendía que cada decisión los acercaba más al filo entre la vida y la muerte. Mientras las primeras luces pintaban la sierra, a lo lejos se escuchó el galope de caballos. Nantán entrecerró los ojos y apretó el mango de su cuchillo. Isabela levantó el rifle, el corazón golpeándole en el pecho. Los forajidos aún no habían terminado con ellos. La verdadera batalla estaba por comenzar. El día amaneció con un cielo pesado, cubierto de nubes grises que parecían anunciar tormenta. Después de la noche del incendio frustrado, Isabela y Nantán habían dormido apenas unos minutos, turnándose para vigilar el rancho. El olor a humo aún impregnaba la tierra, recordándoles que los forajidos estaban cerca, esperando la oportunidad de volver. Isabela recogía agua del arroyo cuando escuchó un crujido entre los arbustos. El corazón se le aceleró. Pensó que eran los mismos hombres regresando. Sujetó el rifle con manos temblorosas y apuntó hacia la maleza. Entonces apareció un joven, descalzo, con la piel tostada por el sol
y el cabello largo y oscuro. Sus ojos grandes, llenos de miedo, se clavaron en los de ella. «No dispares», dijo en un español entrecortado. «No soy enemigo». Nantán, que había corrido hasta allí al oír el ruido, se interpuso entre Isabela y el muchacho. Sus facciones se endurecieron al reconocer los tatuajes sencillos en el brazo del recién llegado. «Rarámuri», murmuró. El joven se presentó como Mateo. Su voz era débil, como si cada palabra pesara. Contó que venía de un poblado al otro lado de la sierra, arrasado por un grupo de forajidos hacía apenas una semana. Los habían atacado de noche, robado el maíz, quemado chozas y dejado cuerpos tendidos en la tierra. Él había escapado corriendo entre los matorrales. «Quise volver por mi hermana», dijo con la mirada baja, «pero ya no estaba». Isabela sintió un nudo en la garganta. La historia de Mateo despertaba en ella recuerdos dolorosos, el ataque que había arrebatado la vida de su esposo, la impotencia de no poder hacer nada. Se acercó despacio, bajó el rifle y le ofreció agua. Nantán lo observaba con cautela. Sabía que los forajidos a veces utilizaban a jóvenes indígenas como espías o cebos. Sin embargo, los ojos de Mateo no mostraban engaño, sino el vacío del que lo ha perdido todo. A lo largo del día, Mateo se quedó en el rancho. Apenas comió un trozo de pan duro que Isabela le dio y después cayó rendido sobre un banco, agotado. Mientras dormía, Nantán y Isabela hablaron en voz baja. «Podría ser peligroso», advirtió él. «También podría ser nuestra única ayuda», respondió ella. «Él ha visto lo que esos hombres son capaces de hacer». Nantán calló, sin concederle la razón, pero tampoco contradiciéndola. Había aprendido que la desconfianza era una coraza, pero incluso las corazas se agrietaban con el tiempo. Cuando el sol comenzaba a caer, Mateo despertó con un sobresalto. Se incorporó rápidamente y señaló hacia la colina. «Vi ese humo», dijo. «Es la señal que usan los forajidos cuando marcan territorio». Nantán salió con él y, en efecto, una columna delgada de humo se alzaba entre los pinos, en dirección este. No era un fuego natural, era un mensaje. «Quieren que sepamos que vienen», añadió Mateo con rabia contenida. «Quieren que tengamos miedo». Isabela apretó los puños. «Ya lo intentaron anoche. No lo consiguieron». Nantán asintió, aunque sabía que lo peor aún estaba por llegar. Esa noche, los tres cenaron juntos en silencio. Mateo contó más sobre su pueblo, las cosechas, los juegos de pelota, las historias que los ancianos relataban alrededor del fuego. Cada palabra parecía reconstruir en su mente un hogar que ya no existía. «Nos quitaron todo», dijo con voz rota, «pero no nos quitarán la memoria». Isabela lo escuchaba con atención, sintiendo cómo sus propias heridas se mezclaban con las de él. Había algo común en sus historias. Ambos habían sido despojados, ambos habían visto el fuego devorar lo que amaban. «Aquí no estás solo», le aseguró ella. «Mientras quede esta casa en pie, habrá un lugar para ti». Nantán no añadió nada, pero en su mirada se reflejaba un respeto nuevo hacia la mujer que había pasado del miedo a la determinación. Después de la cena, Mateo salió al porche y se quedó mirando las estrellas. Isabela lo acompañó, envuelta en un chal. El aire frío de la sierra les erizaba la piel. «Ellos van a volver», dijo el muchacho. «No paran hasta destruirlo todo». «Entonces tendremos que resistir», contestó ella, con la voz firme. El joven la miró sorprendido, como si no esperara tanta seguridad en alguien que, a sus ojos, era una viuda sola. Pero en la postura de Isabela ya no había fragilidad, había fuerza. Dentro de la cabaña, Nantán afilaba su cuchillo bajo la luz del fuego. Escuchaba cada palabra desde la distancia. Sabía que la llegada de Mateo no era casualidad. El destino los estaba reuniendo, como piezas de un mismo tejido. Los forajidos habían despertado un dolor común en todos: apache, rarámuri, mestiza.
y ese dolor podía convertirse en alianza. Antes de dormir, colocó el amuleto de madera que había dado a Isabela sobre la mesa, como un recordatorio silencioso. Ella lo tomó y lo apretó en sus manos, comprendiendo que aquel objeto era más que protección, era un símbolo de confianza compartida. La madrugada siguiente, un ruido lejano de cascos rompió el silencio. Los tres despertaron de golpe. Desde la ventana distinguieron sombras moviéndose entre los árboles. No eran muchos, quizá 2 o 3 jinetes, pero estaban explorando el terreno. «Están midiendo fuerzas», susurró Mateo. «Mañana vendrán más». Nantán ajustó el arco sobre su hombro y miró a Isabela con firmeza. «Ahora somos 3. Resistimos juntos». Ella asintió, aunque en el fondo sabía que 3 no bastarían contra un ejército de bandidos. Pero también entendía que las alianzas comienzan con pocos y que cada gesto de resistencia podía traer nuevos aliados. El fuego de la chimenea crepitó, iluminando los rostros tensos de los 3. Afuera, la montaña contenía el aliento. Algo se avecinaba, más grande que ellos, y sin embargo, ninguno pensaba huir. El sol apenas despuntaba cuando el sonido de cascos rompió el silencio de la sierra. No eran 3 jinetes como la noche anterior. Ahora eran más. El polvo se levantaba en la colina, anunciando la llegada de un grupo compacto. Desde la ventana, Isabela vio las siluetas aproximarse. 6 hombres montados, con sombreros bajos y fusiles colgando del hombro. Llevaban chaquetas viejas del ejército como si quisieran disfrazarse de soldados. «No son militares», dijo Mateo en voz baja. «Solo se visten como ellos». Nantán entrecerró los ojos. Conocía ese truco: usar uniformes robados para inspirar miedo, para hacerse pasar por autoridad. «Ladrones», sentenció. Los hombres se detuvieron a unos metros del rancho. Uno de ellos, alto y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, levantó la mano para ordenar silencio. Se acomodó el sombrero y gritó: «Señora, salga, venimos en nombre de la ley». Isabela sintió un nudo en la garganta. Sus ojos buscaron a Nantán y a Mateo. Ambos estaban listos, el primero con el arco preparado, el segundo con un palo de madera afilado. Ella respiró hondo y salió al porche, el rifle en brazos. El hombre sonrió al verla. «Dicen en el pueblo que da refugio a un apache y a un muchacho cimarrón. La ley no permite esas cosas. Si nos los entrega, no habrá problemas». Isabela apretó los dientes. Su voz tembló, pero no cedió. «Aquí no hay nadie más que yo». El hombre rió, un sonido áspero que revelaba la mentira de su disfraz. «No mientas, señora. Hemos visto humo, hemos visto huellas. No la queremos lastimar. Pero tampoco somos hombres pacientes». Nantán observaba desde dentro, invisible a los ojos de los forajidos. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No eran soldados, eran buitres que olían la debilidad. Isabela estaba sola frente a ellos, pero su firmeza era un muro que resistía. Mateo, incapaz de contenerse, susurró con rabia: «Son los mismos que destruyeron mi aldea». Nantán le hizo un gesto de silencio. Todavía no era el momento. El forajido de la cicatriz bajó del caballo y dio unos pasos hacia el porche. El sol de la mañana iluminó la dureza de su rostro. «Escuche bien, señora. Esta tierra no es suya ni de nadie. La montaña habla con fuego, y nosotros somos el fuego». Isabela apretó el rifle y lo apuntó directo a su pecho. La decisión brillaba en sus ojos. «Pues tendrá que quemarme a mí primero». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos rieron nerviosos, otros escupieron al suelo. El líder no se rió. Dio un paso más, pero antes de que pudiera hablar, una flecha silbó desde dentro de la cabaña y se clavó en la tierra, a un palmo de su bota. El silencio se volvió denso. Nantán había mostrado que no estaban indefensos. El hombre de la cicatriz levantó la vista hacia la ventana oscura. Por un momento, sus labios se torcieron en una sonrisa torcida. «Bien», dijo, «si quieren guerra, la tendrán».
Con un gesto brusco, dio media vuelta y montó su caballo. El grupo se retiró lentamente, pero no sin antes lanzar una amenaza clara. Al caer la noche, volveremos, y entonces no habrá piedad. El polvo aún flotaba en el aire cuando Isabela regresó al interior. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el rifle. Se dejó caer en una silla y enterró el rostro en las palmas. «Nos matarán», susurró. Mateo se acercó de inmediato. «No, señora. Si huimos ahora, nos alcanzarán. Aquí debemos resistir». Nantán permanecía de pie, observando la puerta. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Finalmente habló. «Vendrán muchos, más de los que podemos enfrentar solos». Isabela levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «Entonces no estaremos solos. El pueblo debe saber». La propuesta cayó como una piedra. Mateo asintió enseguida. «Sí, deben saber que esos hombres no son soldados, son asesinos». Pero Nantán negó con un movimiento de cabeza. «El pueblo teme. Ellos escuchan palabras de forajidos, no las nuestras». Isabela respiró hondo. «Quizás sea así, pero si no lo intento, si no digo la verdad, entonces estos hombres ganan sin luchar». Su voz estaba cargada de determinación. Nantán la observó con atención. En su interior reconocía en ella la misma fuerza que había visto en guerreros de su tribu, una fuerza nacida del dolor y de la pérdida. El resto del día lo dedicaron a reforzar la cabaña. Taparon grietas con barro, apilaron sacos de maíz frente a las ventanas y prepararon cubos de agua cerca del fuego. Cada gesto era un recordatorio de que la noche sería larga. Antes del anochecer, Isabela se sentó con Mateo a rezar en silencio. No era solo un acto de fe, sino un modo de aferrarse a la esperanza. Nantán, desde un rincón, tallaba en madera símbolos de su pueblo, murmurando plegarias al Gran Espíritu. 3 mundos distintos, unidos por la misma necesidad de sobrevivir. Cuando cayó la oscuridad, el viento trajo consigo el sonido de caballos. Esta vez eran más, muchos más. Antorchas se alzaban en la colina como estrellas anaranjadas, iluminando las siluetas de hombres armados que descendían hacia el rancho. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mateo apretó el palo de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nantán tomó el arco y murmuró en su lengua una sola palabra que Isabela entendió por el tono: resistencia. El rancho, su hogar, su último refugio, estaba a punto de convertirse en campo de batalla. La noche descendió sobre la sierra con un cielo sin estrellas. Solo las antorchas de los forajidos iluminaban el horizonte, avanzando como un enjambre de fuego hacia el rancho. Isabela respiraba con dificultad, el rifle apretado contra el pecho, mientras Nantán revisaba por última vez la cuerda de su arco. Mateo, temblando pero decidido, sujetaba una lanza improvisada hecha con un palo y una cuchilla herrumbrosa en la punta. El silencio previo al ataque fue tan pesado que el crujido de las brasas en la chimenea parecía un trueno. De pronto, un grito rasgó la oscuridad. «¡Quemen la guarida! ¡Nada debe quedar en pie!». Las sombras comenzaron a descender por la colina. Nantán fue el primero en reaccionar. Disparó una flecha que atravesó el aire e hizo caer a uno de los hombres que cargaba con una antorcha. El resto se dispersó, lanzando maldiciones. Isabela disparó el rifle. El estampido resonó como un cañonazo y el retroceso la sacudió, pero vio a un jinete caer de su caballo. Los forajidos respondieron con una lluvia de balas. El rancho crujió bajo los impactos, astillas de madera saltaron de las paredes. Mateo se agazapó detrás de un muro de sacos, el miedo brillando en sus ojos. «¡No te quedes quieto!», gritó Isabela, empujándolo hacia el suelo. «¡Aguanta, Mateo!». El muchacho asintió y se arrastró hasta la ventana para lanzar piedras afiladas, cualquier cosa que pudiera frenar al enemigo. El olor a pólvora llenaba el aire. Afuera, las antorchas caían sobre el suelo,
encendiendo pequeños fuegos que iluminaban el campo. El líder de los forajidos, el hombre de la cicatriz, se mantenía detrás de sus hombres, observando con calma fría, como un cazador que sabe que su presa ya está atrapada. «¡Ciérrenlos dentro!», ordenó. «No quedará ni uno vivo». 2 bandidos se adelantaron con barriles de brea. Intentaban acercarse a la pared de la cabaña, pero Nantán salió disparado por la puerta lateral, cuchillo en mano. El primer hombre apenas alcanzó a gritar antes de caer con un corte limpio. El segundo retrocedió, lanzando el barril al suelo. Una flecha silbó detrás de Nantán y lo obligó a cubrirse. Isabela lo vio desde la ventana, el corazón a punto de salírsele del pecho. «¡Vuelve adentro!», suplicó. Pero Nantán no escuchó. Su misión era frenar el fuego antes de que alcanzara la madera. Mientras tanto, Mateo enfrentaba su propio miedo. Vio a un forajido trepar por la cerca, cuchillo en mano. Sus piernas quisieron correr, pero algo más fuerte lo detuvo. Agarró su lanza improvisada y se lanzó contra él. El golpe fue torpe, pero suficiente para hacer caer al intruso. El bandido se levantó con furia, y Mateo pensó que era su fin. Sin embargo, una bala de Isabela lo detuvo antes de que pudiera alzar el cuchillo. «¡Bien hecho!», gritó ella. El muchacho, jadeando, apenas pudo responder con una sonrisa nerviosa. Por primera vez, había enfrentado a uno de ellos cara a cara y había sobrevivido. La batalla se prolongó durante horas. Los forajidos, furiosos por las bajas, atacaban en oleadas. El rancho resistía como un bastión improbable, reforzado por trampas y el coraje de 3 corazones decididos. Pero el cansancio comenzaba a cobrar factura. Nantán sangraba por una herida en el hombro. Isabela había gastado casi toda la munición, y Mateo apenas podía mantener en alto su arma improvisada. El hombre de la cicatriz lo percibió. Desde lo alto de su caballo, gritó: «¡Resígnense! ¡No tienen salida!». Isabela salió al porche, el rostro manchado de hollín y sudor, el rifle aún en las manos. «Esta tierra no es suya», gritó con toda la fuerza de su pecho. «Y no la tendrán». Sus palabras se alzaron sobre el ruido de la batalla, y por un instante incluso los forajidos dudaron. Fue entonces cuando se escuchó un nuevo sonido. Campanas, muchas campanas, repicando desde el valle. El eco llegó hasta la colina y los caballos se agitaron. Nantán levantó la vista, desconcertado. Mateo abrió los ojos de par en par. «¡El pueblo!», exclamó. En efecto, a lo lejos se veían luces acercándose. Hombres y mujeres del pueblo, armados con antorchas, palos y algunos fusiles viejos, subían por la ladera. Habían escuchado los disparos y las campanas improvisadas de alarma que Nantán había colgado entre los árboles. El líder de la cicatriz maldijo con rabia. «¡Retirada!», gritó, sabiendo que enfrentarse a todo un pueblo no era parte de su plan. Los forajidos huyeron hacia la oscuridad, dejando atrás a sus heridos. El rancho, aunque dañado y ennegrecido por el humo, seguía en pie. Isabela se dejó caer en el suelo, agotada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo reía nerviosamente, como si no pudiera creer que seguían vivos. Nantán, con el rostro impenetrable, observaba la ladera donde los enemigos habían desaparecido. «Volverán», dijo, en voz baja. Isabela lo miró, aún respirando con dificultad. «Entonces volveremos a resistir». El pueblo llegó poco después, con linternas y voces agitadas. Algunos miraban a Nantán con recelo, otros con sorpresa. Rodríguez, el mismo que días atrás había acusado a Isabela, bajó la vista avergonzado al ver la defensa que habían levantado. «Parece que nos equivocamos», dijo finalmente. «Si no fuera por ustedes, este rancho ya sería cenizas». Isabela, cubierta de hollín y cansancio, apenas pudo sonreír. Sabía que la lucha no había terminado, pero por primera vez no se sentía sola. El amanecer encontró al rancho todavía humeante, pero firme. Los pájaros volvieron a cantar,
como si la montaña celebrara la resistencia de aquellos que habían decidido plantar cara a la violencia. Nantán, Isabela y Mateo permanecieron en silencio, contemplando la luz dorada del nuevo día. Ninguno necesitaba hablar. Los tres sabían que lo que había empezado como un acto de supervivencia se había convertido en un pacto de sangre y fuego. El amanecer trajo un aire pesado, cargado de olor a humo y tierra quemada. El rancho estaba ennegrecido, con maderas astilladas y ventanas rotas, pero aún se mantenía en pie. La noticia de lo ocurrido corrió como pólvora, y pronto la pequeña explanada frente a la cabaña se llenó de voces del pueblo. Isabela, exhausta, salió al porche, el cabello despeinado, la ropa manchada de hollín, y aún así erguida, como una columna que se niega a quebrarse. A su lado estaban Nantán, con el hombro vendado, y Mateo, con las manos aún temblorosas pero la mirada firme. El murmullo crecía. Algunos vecinos los miraban con respeto, otros con desconfianza. Rodríguez, el hombre del bigote espeso, tomó la palabra. «Lo que hicieron anoche fue valiente», admitió. «Pero no cambia el hecho de que trajeron el peligro hasta aquí. Si los hubiéramos entregado desde el principio, nada de esto habría pasado». Las palabras cayeron como piedras. Isabela apretó los puños. «¿Entregarlos?», replicó con voz firme. «Si no fuera por ellos, yo estaría muerta, y este rancho sería cenizas». Un silencio tenso se extendió entre la multitud. Una mujer mayor, doña Teresa, dio un paso al frente. Tenía los ojos húmedos y la voz temblorosa. «Mi hijo murió en las manos de forajidos con esos mismos sombreros y rifles. Anoche vi cómo estos hombres los enfrentaban, no como enemigos, sino como hermanos nuestros. ¿Cómo podemos acusarlos de lo mismo?». Algunos asintieron, otros chasquearon la lengua con desdén. Rodríguez insistió. «Hoy los defendieron, sí. ¿Y mañana? ¿Qué pasará cuando esos bandidos regresen con más hombres? ¿Quién pagará el precio?». La duda se instaló entre los presentes. El miedo es más fuerte que la razón, y todos lo sabían. Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. La voz le temblaba, pero sus palabras tenían peso. «Yo vi lo que hacen esos hombres. Quemaron mi aldea, mataron a mi gente, robaron a mi hermana. No son apaches, no son rarámuris, no son campesinos. Son buitres. Si creen que entregándonos a nosotros se salvarán, se equivocan, porque después irán por ustedes». El murmullo volvió a crecer. El rostro de Rodríguez se tensó, pero no replicó de inmediato. La verdad de las palabras del muchacho era innegable. Nantán, en cambio, no habló. Permanecía detrás, con los ojos oscuros fijos en el horizonte, como si ya supiera que la tormenta no había terminado. Esa tarde, algunos vecinos se ofrecieron a ayudar a reparar el rancho. Clavaron maderas, levantaron cercas, trajeron víveres. Era un gesto de solidaridad, pero también de miedo compartido. Sabían que si el rancho caía, ellos serían los siguientes. Isabela agradecía cada ayuda, aunque sentía el peso de las miradas furtivas hacia Nantán. Él trabajaba en silencio, reforzando trampas y observando siempre los alrededores. No buscaba reconocimiento, solo supervivencia. Al anochecer, mientras los últimos vecinos regresaban al pueblo, Isabela se quedó en el porche con Mateo y Nantán. El cielo estaba teñido de rojo, como un presagio. «No confían del todo», dijo ella. «El miedo no confía», respondió Nantán. Mateo añadió, con voz baja. «Pero algunos ya saben la verdad, y eso importa». Esa noche, Isabela apenas pudo dormir. Los recuerdos del ataque, las palabras de Rodríguez, la mirada serena de Nantán y la voz quebrada de Mateo se mezclaban en su mente. Comprendía que el pueblo estaba dividido y que esa división podía ser más peligrosa que los mismos forajidos. Alrededor de la medianoche, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Abrió con cautela y encontró a doña Teresa, la anciana que había hablado en su defensa. «Hija, escúchame»,
dijo la mujer con voz urgente. Los forajidos se han reunido de nuevo. Mis sobrinos escucharon en el mercado que preparan un ataque mayor. No vendrán solo por ti. Quieren someter a todo el valle. Isabela sintió un escalofrío. ¿Cuándo? Pronto, quizás mañana al anochecer. Cuando la anciana se marchó, Isabela reunió a Nantán y Mateo. Sus rostros se iluminaron apenas con la luz del fuego. No tenemos mucho tiempo, dijo ella. Si atacan al valle, no será solo mi casa la que peligre, será el pueblo entero. Mateo apretó los dientes. Debemos avisarles, prepararlos. Nantán la miró con seriedad. Algunos no escucharán, el miedo es un veneno. Isabela no titubeó. Entonces iremos a los que sí quieran luchar. Si caemos, caeremos juntos. El silencio que siguió estuvo cargado de determinación. Los tres comprendían que el enfrentamiento final se acercaba. Ya no era solo una lucha por un rancho o por sobrevivir. Era una batalla por la tierra, por la memoria de los que habían caído, por el derecho de vivir sin cadenas de miedo. Al salir al porche, el viento frío de la sierra les golpeó el rostro. En la distancia, entre los árboles, se veían resplandores. No eran estrellas, eran fogatas, muchas, iluminando el campamento de los forajidos que aguardaban el momento de lanzarse sobre ellos. Isabela apretó el rifle contra su pecho. Mateo sujetó con fuerza la cruz de madera que colgaba de su cuello. Nantán cerró los ojos y murmuró en su lengua una plegaria al Gran Espíritu. La montaña entera parecía contener el aliento. La batalla final se avecinaba. La mañana del día siguiente amaneció con un silencio extraño, como si la montaña se hubiera cubierto de un velo pesado. El aire olía a ceniza, y en la distancia, sobre la colina, las columnas de humo del campamento de los forajidos se elevaban como una advertencia. Nadie en el valle dudaba ya. El ataque final estaba cerca. Isabela reunió a los vecinos en la plaza del pueblo. No todos habían venido, pero sí suficientes para llenar el espacio con murmullos y miradas tensas. Rodríguez, siempre receloso, cruzaba los brazos con el ceño fruncido, mientras doña Teresa sostenía un rosario y rezaba en voz baja. Isabela tomó aire y habló, su voz resonando con fuerza en el aire frío. Ellos no vienen solo por mi rancho, vienen por todos nosotros. Ya quemaron aldeas, ya robaron cosechas. Si no los enfrentamos aquí, mañana será cada una de nuestras casas la que arda. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada. Mateo dio un paso al frente, la voz firme a pesar de su juventud. Los vi matar a mi gente. Sé lo que harán si no peleamos. No habrá misericordia. Finalmente, fue Nantán quien cerró la reunión. Su español era áspero, pero sus palabras eran claras. Miedo divide. Unidos, tenemos fuerza. Si peleamos juntos, montaña nos protege. El silencio fue total. Entonces, inesperadamente, Rodríguez habló. Si la anciana y este muchacho dicen la verdad, si esta mujer ha resistido tanto, entonces no tenemos otra salida. Lucharemos. La decisión estaba tomada. Durante todo el día, hombres y mujeres prepararon defensas. Cavaron trincheras, levantaron barricadas con sacos de maíz, repartieron armas viejas que llevaban años guardadas como recuerdos. No todos tenían fusiles, pero todos tenían algo. Palos, cuchillos, piedras, la voluntad de no huir. Isabela se movía de un lado a otro, dando instrucciones, consolando a los más asustados. Mateo ayudaba a los niños a esconderse en las cuevas cercanas, donde estarían a salvo. Nantán marcaba con señales en la tierra los puntos más vulnerables, guiando a los campesinos con la calma de un guerrero experimentado. La comunidad, antes fragmentada por el miedo y la desconfianza, se transformaba poco a poco en una sola fuerza. Cuando cayó la noche, las primeras antorchas aparecieron en la colina. Esta vez no eran 6 ni 10, sino decenas. El líder de la cicatriz cabalgaba al frente, con el rostro iluminado por las llamas. Su voz,
rugió en la oscuridad. «Esta tierra nos pertenece. Ríndanse o serán ceniza». La respuesta vino en forma de un disparo, seguido de otro. Desde las barricadas, el pueblo abrió fuego. La batalla había comenzado. El ruido era ensordecedor. Disparos, gritos, el relincho de caballos. Los forajidos avanzaban en oleadas, confiados en que la violencia les daría la victoria. Pero se encontraron con algo inesperado, la resistencia de un pueblo unido. Mateo, escondido tras un muro de piedras, lanzó flechas improvisadas con una honda. Isabela recargaba el rifle con manos firmes, cada disparo una promesa de que no cedería. Nantan se movía como una sombra, apareciendo y desapareciendo entre las líneas, derribando enemigos con cuchillo y arco. La lucha era brutal. El suelo se cubría de humo y sangre. Pero, a diferencia de noches anteriores, esta vez el rancho y el pueblo no estaban solos. Eran uno. El líder de la cicatriz avanzó entre la confusión, blandiendo un machete enorme. Sus ojos se clavaron en Isabela, que estaba recargando su rifle. Con un grito, corrió hacia ella. El tiempo pareció detenerse. Isabela levantó el arma, pero estaba vacía. Antes de que el hombre pudiera golpearla, una figura se interpuso. Era Nantan. El choque de acero contra cuchillo resonó como un trueno. La lucha entre ambos fue feroz. El forajido, fuerte y brutal, atacaba con furia. Nantan, herido y cansado, respondía con precisión, con movimientos que eran tan antiguos como su sangre. El pueblo contuvo el aliento, observando cómo los dos hombres se enfrentaban bajo el resplandor de las llamas. Finalmente, con un giro veloz, Nantan desarmó al forajido y lo derribó en la tierra. El silencio duró apenas un instante. Luego, un clamor estalló entre los campesinos. Habían vencido al líder. Los forajidos, al ver a su jefe caído, comenzaron a retirarse. Sus gritos de rabia se perdieron en la oscuridad mientras huían hacia la sierra. La batalla había terminado. El pueblo, exhausto y cubierto de ceniza, se reunió en torno a Isabela, Nantan y Mateo. Nadie celebraba con júbilo, porque habían perdido demasiado, pero sí había algo nuevo en sus rostros: dignidad. Rodríguez, con la voz ronca, se acercó a Isabela. «Me equivoqué contigo», admitió. «Me equivoqué con ellos. Si hoy estamos vivos, es gracias a ustedes». Isabela, aún temblando, asintió sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Se enterraron a los muertos con rezos y cantos, se curaron las heridas y se repararon las casas. Nadie volvió a mencionar entregar a Nantan ni a Mateo. Ahora eran parte de la comunidad, no como extraños, sino como hermanos. Una mañana, mientras el sol iluminaba las montañas, Isabela salió al porche de su rancho. El viento traía olor a tierra húmeda y a maíz recién sembrado. Mateo trabajaba con otros jóvenes en el campo, riendo por primera vez en mucho tiempo. Nantan estaba sentado bajo un árbol, tallando en madera un nuevo amuleto. Isabela se acercó a él. «¿Qué significa?», preguntó, señalando la figura que tomaba forma entre sus manos. «Montaña fuerte», respondió él con una leve sonrisa. «Como tú». Isabela bajó la vista, conmovida. No necesitaba más palabras. Sabía que aquel símbolo era más que un recuerdo. Era el testimonio de una lucha compartida, de un dolor transformado en fuerza. El valle volvió a la calma. Los forajidos nunca regresaron. Sin su líder, se dispersaron como sombras sin rumbo. El pueblo, marcado por la batalla, comprendió que la unidad era su única defensa. Y en el corazón de esa unidad quedaba la historia de una viuda, un guerrero apache y un joven rarámuri que, contra toda esperanza, habían resistido juntos. La montaña guardó silencio, como si aprobara la paz que tanto había costado. Isabela, mirando el horizonte, pensó en su esposo y en todos los que habían caído. Sonrió suavemente, con lágrimas en los ojos,
y susurró. Ahora, por fin, estamos en casa. El viento llevó sus palabras entre los pinos, como una oración que la tierra misma decidió guardar. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.